todos, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Con frío? ¿Qué tal su semana? La pregunta que siempre les hago. ¿Cómo pasaron su semana? ¿Qué tal su familia? Pero antes de todo, les vamos a decir a nuestra gente, bienvenidos a ¿qué? The Faith Voices. Eso. Hoy sí. Hoy sí, empecemos y ¿qué tal, Bri, su semana? ¿Cómo va todo? ¿Su familia? Hey, Kaylin y Rosy. Hey, Buen orden. Bueno, mi semana se sintió bien rápido. Siempre bendecida y agradecida que Dios siempre nos da una nueva oportunidad cada día ah, para empezar de nuevo y tratar de estar en su presencia siempre para llenarnos y poder también estudiar para venir a traerles la palabra. Amén. Hola, buenas noches. No, pues mi semana la verdad estuvo muy buena, a pesar de este cambio tan potente de clima, ¿verdad? Pasamos de un clima tan caliente a estos climas hipotérmicos. Pero, other than that, bendecida, gracias a Dios, con trabajo, siempre, ¿verdad? De la mano de Dios, misericordia, como dice Bri, tratar de estudiar en los tiempos, ¿verdad? Hacer el tiempo para estudiar y pues para llenarnos nosotros y poder llenarlos a ustedes también. Bueno, mi semana también estuvo bendecida, gracias a Dios, que hoy nos está permitiendo estar aquí otra vez reunidos y pues poder compartir con ustedes. Igual, mi semana, verdad, muy bendecida. Miré la misericordia del Señor cada día que despertaba, verdad, y le doy gracias a Dios por esta semana que nos permitió a cada uno de nosotros, una semana productiva también, y donde vimos su cuidado con cada uno de nosotros, y pues esperamos que esta palabra sea de bendición a cada uno de ustedes. Amén. Qué bueno que todos tuvieron una excelente semana y como habíamos dicho el podcast pasado, pues esto que nosotros hacemos no es para hacernos famosos, ni para ganar suscriptores, ni para nada de eso, sino que lo hacemos para compartir la palabra, como decía Bri también al inicio. Lo hacemos para que dar un poquito de nosotros, de luz, como decíamos en el podcast pasado, un poquito de luz de nosotros a otras personas que necesitan luz. Pero antes de que empecemos con podcast número 3 sería, ¿verdad? 3, sí. Podcast número 3, para darle la continuidad al tema del viernes pasado, vamos a hacer una retroalimentación de lo que es sal y luz. Vamos a ver, Rosy, ¿qué nos dice sal y luz? Pues de que nosotros somos la sal y pues los que llevamos, nosotros somos la sal, perdón, y que estamos encargados de llevar esa luz a donde sea que vayamos, no importando, ¿verdad? Pues lo que pueda venir en contra de nosotros por llevar esa luz, porque también el Señor dice que pues podemos ser atacados por ello, pero como sea y de cualquier manera debemos de llevar esa luz con nosotros. Amén, así es. ¿Alguien más? Bri, Kaylin, Cecia. No se peleen. No, pues haciendo como una retroalimentación, ¿verdad? Algo, long story short, que nosotros somos la sal del mundo, la luz del mundo, le damos sabor y evitamos que pues decirlo materialísticamente hablando, que las cosas se arruinen, se dañen, preservar, ¿verdad? Lo que es las cosas buenas y que somos la luz, que nosotros pues emanamos esa luz para ayudar a ver a las personas que quizás no lo ven de esa manera, pues el camino correcto. Amén. ¿Bri? ¿Fueron luz y sal esta semana? Ay. Espérate. Empezamos ya con las preguntas. Ya empezamos. Está fuerte. Ya. Bien, y también
se decía, estábamos compartiendo, ¿verdad? Fuera de cámara de que era, la sal era como un salario, ¿verdad? Ujú. Era algo muy valioso y que se les pagaba con eso. Sí, son comentarios que han llegado a nosotros después del podcast también, que mucha gente nos escribe que esto pasó en ese tiempo. Y es cierto lo que decía Rosy, que antes la sal era demasiado valiosa, pues, o sea, incluso a la gente le pagaban con eso, pues. Entonces, vamos a dejarlo de sal y luz y como dijo Bri, fueron sal y luz esta semana que pasó. Y no solo esta semana, sino todas las que vienen, todo este año, todo lo que se avecina, tenemos que ser sal y luz. Y el día de hoy pues vamos a estar hablando sobre qué. Mateo 5, 17 y es Jesús y la ley. Si usted tiene algo sobre Jesús y la ley, ¿qué opina sobre ese verso o sobre ese capítulo? Entonces escríbanos ahí escríbanos comentarios aquí en este live para que nosotros podamos leerlos y así leer su opinión. Así nosotros aprendemos de ustedes y también ustedes aprenden un poco de lo que el Señor pues ha puesto en nosotros. Bien, entonces Jesús y la ley. ¿Quién inicia? Yo leo. Bien. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ey, pero no dije, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Amén. La ley. Vamos a ver. ¿Qué es la ley? ¿Qué es ley? Así terrenalmente, Algo ya establecido. un orden establecido, ¿verdad? Algo que se da en cierta ciudad, Para cierto mantener el país, orden. para mantener el orden. Muy bien, entonces creo que ley hay en todos lados, pues. Si nos vamos a nuestros países, pues hay una ley. Aquí donde estamos hay otra ley. Y así son las cosas. Entonces ley hay en todos lados. Y como ustedes decían, es algo que se da para mantener el orden. Y esto pasa en lo natural, va, en lo humano. Pero también en lo espiritual hay una ley que hay que cumplir. Entonces, vamos a ya entrar en el pasaje. Yo miro bien ansiosa a Bri, a Kaylin, a Rosy, a mi esposa por hablar. Les quiero decir que sí, nosotros pasamos preparándonos, quizás no es el estudio tan profundo, pero sí pasamos tratando de estudiar Hacer el tiempo. y tratar de darles lo mejor a ustedes, pues, para que así nosotros también recibimos de ustedes. Y bueno, vamos a empezar entonces con Mateo. ¿Quién inicia? Bueno, Bien. voy a hablar yo porque... No me la quito. Bueno, entonces yo lo que tengo aquí es sobre lo que significa abrogar, ¿verdad? En otra versión dice abolir, que dice que eso significa anular, eliminar o quitarle el poder, ¿verdad? Entonces, por eso decía Jesús, yo no he venido a abrogar la ley, o sea, él no venía a quitarle el poder a la ley que ya se le había dado a Israel, ¿verdad? Esa palabra que se le había dado en el Antiguo Testamento, como conocemos, él no vino a abrogar la palabra de Dios, sino que vino a liberarla de la manera malentendida en que pues los fariseos o los escribas la habían interpretado. Jesús vino a interpretarla correctamente, a cumplir sus requisitos y a llevarla a la máxima expresión, ¿verdad? Entonces, que Jesús quería dejar claro aquí que aparte de que él tenía, porque él tenía autoridad, ¿verdad? También, pero él no estaba en contradicción con lo que Dios ya le había dado a Moisés,
o con lo que ya le había dado al pueblo de Israel, ¿verdad? Él solo lo que estaba haciendo era cumpliendo la ley, como hoy dándonos el ejemplo de cómo nosotros debemos de andar en la vida. Muy bien. ¿Alguien más? Qué excelente comentario. Yo hice esta pregunta con mi mamá y es de a quién se estaba refiriendo Jesús cuando estaba diciendo no, no piensen que he venido a abrogar la ley. Porque como eran los fariseos y los escribas, ¿verdad? Los que lo acusaban, pero no era a ellos que se estaba refiriendo. Estaba hablando allí, era con los discípulos. Y Jesús tenía, ¿verdad? Ese poder de leer los pensamientos de las personas. Si él se estaba refiriendo a los discípulos, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, es porque ellos tenían ese pensamiento de duda también. Quizás no lo acusaban como los fariseos, como los escribas, pero quizás empezaban a dudar por las cosas que él hacía, por ejemplo, que sanaba los sábados. Ahora, respondiendo a eso, mira, también, recuerden que los fariseos y toda esa cúpula de ladrones ahí amablemente le habían enseñado al pueblo que el Mesías, que la persona que iba a llegar, iba a ser un revolucionario que iba a llegar a quebrantar la ley. Ellos esperaban a un Jesús que llegara a matar a la gente mala y que todo eso. Entonces ellos esperaban un libertador quizás así. Entonces por eso es que ellos, cuando Jesús está sanando en día sábado y empieza la gente, ¿por qué? Si la ley, si lo que nos han enseñado en el templo, si lo que nos han enseñado los fariseos es que el sábado no puedo hacer nada, que tengo que estar en casa. Entonces al ver a esta persona, a ver a Jesús que está haciendo estas cosas, obviamente había duda en ellos, pues. Y no los culpo, no los juzgo, porque quizás nosotros, al escuchar a los maestros de la ley, a los encargados de leer la ley de Moisés, a los encargados de leer la Torá en ese entonces, uno tenía que hacerles caso, pues eran los líderes religiosos que había en ese tiempo. Entonces quizás también había confusión en ellos, pero menciona Jesús, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, porque los profetas quizás dijeron cosas y lo que vino Jesús fue a cumplirlas, no a cortar eso, sino que darle continuidad a lo que los profetas habían dicho. Sí, o sea, yo lo comparé como con un manual. O sea, dice, no vine a borrar el manual, vine a mostrarles cómo es que se usa en serio, pues. Porque ¿de qué me sirve yo tener el manual si no lo estoy discerniendo? Si no lo estoy leyendo de la manera que es, sino que en lugar de empezar, pues, a leer y estudiarlo como debería, pues estoy asumiendo en lugar de. Entonces, eso fue lo que siento que Jesús hizo. Sí. No sé si a ustedes les ha pasado, ya sé que después va a abrir con alguna pregunta base. No sé si a ustedes les ha pasado que ustedes compran algo y que es de armarlo y ustedes o lo primero que hacemos a ver, no, yo lo puedo armar sin el manual y empezamos y después queda así no podemos avanzar o después ya no avanzamos porque topamos en un lado que ya no sabemos dónde van las piezas. Y yo creo que el manual para eso está, pues. Entonces, ¿qué pasaba? El pueblo tenía el manual que era la palabra, pero la estaban cumpliendo no de la manera correcta. A su beneficio. Le estaban cumpliendo a la manera de ellos. Entonces le estaban cumpliendo como, así como cuando nosotros armamos algo y que después topamos y así lo entiendo. Y a veces metemos hasta las piezas a la fuerza. Metemos las piezas a la fuerza y queda así quizás lo que compramos, como ¿no? cuando arman un carro, que le sobran unos tornillos ahí. Ajá, entonces pienso que ellos, estaban enseñando la palabra, la ley la estaban enseñando de la manera más incorrecta posible. Entonces, eso es un punto bien. Hay un versículo
que fue lo que Jesús les respondió cuando lo señalaban, ¿verdad? Porque él sanaba los sábados. Ujú. Y está en Lucas 13:14. Esta es la traducción del lenguaje actual. Jesús contestó, ¿a quién tratan de engañar? Ustedes llevan a su buey o a su burro a beber agua el día sábado, haciéndoles recordar que ellos hacían también el Sí, sábado, sí, pero sí. como era sanando que estaba, o él no estaba guardándolo como quizás ellos querían, entonces él estaba fallando. Sí, No sí. salieron. Vamos. Comenten ahí. Hasta impulso agarra. Si quieren agregar un comentario, háganlo. Bueno, sabemos que pues aquí la gente solo tenía el Viejo Testamento, ¿no? Entonces Dios vino a poner una nueva enseñanza y pues ya es lo que tenemos como el Nuevo Testamento. Y pues la gente obvio no entendían antes cómo nosotros íbamos a leer esta palabra. Pero lo bueno es que Dios vino a poner orden, porque sin esa orden tampoco nosotros a lo mejor no pudiéramos cumplir la ley de Moisés, como aquí dicen. Y lo que también me gustó que dice es que, porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. So, leyendo eso sabemos que podemos confiar en la palabra de Dios totalmente, que no hay error, no hay falla, nada lo puede perjudicar. So, sabemos que podemos confiar plenamente en lo que Dios nos dice. Amén. Amén. Así es. Y un comentario que tengo aquí yo donde dice, Jesús no añadió nada a la ley excepto una cosa, que ningún hombre había añadido anteriormente. ¿Qué creen que es? Dice que obediencia perfecta. Una obediencia perfecta. O sea, ningún hombre antes lo había cumplido, tener una obediencia perfecta. Pues entonces por eso dice que él vino a cumplir la ley. Muy bien. Es cierto lo que dice Cecia, porque, o sea, imagínense alguien que hizo la ley, porque sabemos que Jesús Era la ley. es la ley y Jesús es Dios. Fue Dios quien le habló a Moisés para hacer la ley. Entonces, ¿cómo es posible que alguien que hizo la ley venga y la corte? O sea, es contradictorio, pues, ¿verdad? Ajá. ¿Ah? Se contradice todo de que él venga y corte la ley. Dice en Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Por qué? Porque Jesús es la ley. Amén. Es que Jesús vino a elevar el valor Claro. de la ley, porque vino a darle un sentido espiritual, a aplicarla en un sentido espiritual, porque cuando en el tiempo de Moisés era algo físico, como no matarás, no adulterarás, porque más adelante yo no sé si en el 23 o 25, habla de que no adulterarás, pero si En ya, el pensamiento. ajá, ya eso es algo íntimo, o sea, algo de Interno, adentro. sí. Exactamente, entonces ya no solo era el acto en sí, sino el pensamiento, pues. Ujú. Sí, porque, ¿por qué razón? Porque Jesús, o sea, vino Jesús a cumplir la ley o a ejecutar la ley de la manera correcta. ¿Por qué razón? Porque los escribas y los fariseos, ellos cumplían la ley, pero exteriormente. Ellos cumplían la ley, pero solo de afuera. No la cumplían internamente. Entonces viene Jesús y les dice, no, es que la ley se cumple en el corazón. La ley se cumple en la mente. Entonces, ¿qué pasaba con ellos? No, ellos hacían sus obras y todo, y Que la incluso gente los mirara. que la gente los mirara, pero eso solo era lo exterior, solo era la fachada, como dicen. Es más, dicen que los fariseos, ellos daban ofrenda de las especies aromáticas que tenían en su jardín, solo para que la gente los mirara. Entonces, solo era lo exterior, pues.
o hablar o orar fuerte en la sinagoga, en una esquina para que los escucharan. No, este se sabe la ley. No, este sí anda bien, pero solo era lo exterior. Entonces, viene Jesús y les dice, no, lo exterior no, es lo interno. Es en el corazón. La ley donde se aplica es dentro, es en la mente, es como pensamos, es como actuamos internamente. Entonces, esa es esa es la verdadera ley, es la verdadera ley que se aplica. O sea, está la ley terrenal que uno firma y hay una ley que cumplir. Correcto. Pero está la ley espiritual que es interna, que es dentro de nosotros. Fíjate que agregando más a lo que vos hablabas de los fariseos, me entró como, o sea, uno sabe que los fariseos son personas, o sea, llevándolo a pocas palabras, pero son hipócritas, ¿verdad? Que no, o sea, que quiere que otros hagan, pero él no cambia. Entonces me puse a investigar hablando acerca de los fariseos. En algo que sí se destacaban era que era seguidor, pero seguidor de esos rectos, o sea, seguidor que sabía mucho de la Biblia, conocía la regla de Dios y enseñaban cómo portarse bien, lo hago entre comillas porque, ¿verdad? Sin embargo, bueno, hoy en día serían destacados como expertos de la religión. Sin embargo, su corazón no cambiaba, hacían cosas solamente para verse bien, no había amor, compasión y humildad. Eran correctos por fuera, pero vacíos por dentro. O sea, básicamente lo que ellos hacían era como decir, no, ustedes tienen que seguir esta regla. O como decía Carlos, oraban para que otros los escuchaban. Ayunaran para que otros los dieran. Con solo el fin de decir, yo soy más santo que vos, yo sí me sé las reglas y todo eso. O sea, y eso es lo que básicamente un fariseo se considera alguien vacío. O sea, solamente como que la caja bonita, pero absolutamente nada dentro. Ajá, eso Paréntesis aquí, que dije Checho que no escucha muy fuerte, para que le subas ahí, porfa. Ajá, eso que decía Carlos sobre lo de los mandamientos de Moisés, más que todo era como una ley externa, ¿verdad? Como él decía. Por ejemplo, todos los mandamientos se jugaban cuando alguien cometía un acto. Por ejemplo, ¿verdad? Un adulterio o un asesinato, o sea, era físicamente con el cuerpo, La acción en ¿verdad? sí. Era como se pecaba en el Antiguo Testamento. Sin embargo, en estos versos que Jesús dijo, vino a elevar la santidad en nosotros en nivel del corazón y del espíritu. Por lo tanto, que ahora no pecamos solo con las acciones. Sí. Ahora, sino que solo con el pensamiento y con el corazón ya estamos pecando. A veces no es necesario hacer una acción, sino que ya con solo el pensamiento nosotros ya estamos fallando. Por eso dice que la justicia debe ser mayor que la de los fariseos, porque la de los fariseos más que todo era por encima, era por apariencia, ¿verdad? Solamente para que para que los miraran. Y la justicia que Dios nos está diciendo aquí es una justicia que viene desde adentro, una justicia desde el corazón y no una justicia de apariencia, no solo de afuera como pues los fariseos pensaban, ¿verdad? Sí, es que Jesús, bueno, espérenme. Háblele. Dice la palabra de Dios para todos, el final de este versículo del 5:17, ¿verdad? Que vino para darle el significado completo. En la TLA dice que vino a darle su verdadero valor, porque había esa parte que se estaba haciendo de lado, la parte de adentro, lo espiritual, pues. Sí, es cierto. O sea, como mencionábamos antes, pues, o sea, Jesús vino a darle el valor, como decía Rosy, el valor que se merece la ley. Él vino a decir, esto es así, así lo van a hacer, así lo van a cumplir. Y no sé si, pero en el versículo que sigue, en el 18 parece que dice, les digo la verdad que, bueno, esta versión dice, les digo la verdad, hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. En la otra versión dice, de cierto os digo, es la primera vez que, o sea, es cuando los profetas anteriormente decían, dice el Señor.
Dice el Señor, decían los profetas. Usted lee las profecías, Jeremías, Daniel, todos ellos dicen, dice el Señor a su pueblo, y así les hablaba. Pero aquí Jesús está diciendo, de cierto os digo. Él es la ley. O sea, dice que de cierto os digo, es la firma de Jesús. No se conoce otro maestro que lo haya utilizado. No se conoce a nadie más que haya dicho, de cierto os digo. Habló la ley. Sí, es la ley. Él es el... Ay, hombre. Él es todo. Sí. De la ley o sea, Él cumple. Él es el rey. Él está en todo. Él es nuestro ayudador. Él es nuestro consolador. Él es nuestro proveedor. Él es nuestro abogado. Él es Jehová Jireh. Él es Jehová Shalom. Él es Jehová Nisi. O sea, es Y todo. seguimos. Sí, yo tenía aquí como una pequeña quote, una pequeña frase. No quiero gente que solo finja ser buena. Quiero gente que sea real desde el corazón. Porque, o sea, fariseos era apariencia. Sal y luz era un impacto real, o sea, que genera un cambio como tal. La sal no presume, la luz no finge. Cada uno hace lo que debe de hacer sin llamar la atención. Sin que todo el mundo hablar de ello, o sea, sin que andar diciendo, yo ando haciendo esto, yo ando haciendo lo otro, sino que, o sea, cada una cumple su función sin tener que andar viviendo pues de apariencia. Sí. Como les decía, incluso Jesús le decía a los fariseos, generación de víboras, sepulcros blanqueadas, hipócritas, así les decía. Sí, que está en Mateo 23, cuando Jesús les da una arrasada a los escribas y a los fariseos, les dice necios, les dice ciegos, les dice hipócritas, que así como estaba diciendo Carlos, que se ven bonitos como los sepulcros blanqueados, pero por dentro están los huesos secos llenos de inmundicia. O sea, es que les daba insensatos, injustos. Come cuando hay, roba gallinas. Rimado. O sea, qué trabajo el de ellos también, ¿verdad? De imagínense, guiar a la gente mal, pues. ¿Ah? Porque, o sea, saberse la ley y guiar al prójimo mal. Y más adelante en esta parte dice que hay de aquellos que le enseñan mal a su prójimo cómo aplican la ley. Dice que serán los inferiores en el cielo. Y sí, fíjate que ahí entra lo que dicen la falsa doctrina, la mala doctrina. Que, Aceptas. Ajá. Sí, porque fíjate que, o sea, yo siempre he dicho y siempre he visto que hay personas que utilizan la palabra conforme a su conveniencia. Y ahí es donde cabe ese versículo de hay de aquellos que le enseñen mal a mis pequeños. Pues. O sea, porque hay gente que viene creciendo en la fe y si yo le enseño de una manera errónea a la persona, o sea, es mi culpa. ¿Por qué? Por yo no estudiar, por yo no discernir, por no buscar dirección de alguien, de algún sabio, de algún anciano, ¿verdad? Que me pueda... del Espíritu Santo, o sea, por no buscar, no orar, no discernir, como te digo, o sea, no acercarme más. Aquí en el 23:14 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, o sea, para ser un seguidor más. Y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. O sea, lo hacía más merecedor al otro que ellos mismos por la manera errónea en que enseñaban. Dale, Bri. Dale. Callada. Pues, Vamos, Bri. pues tratemos de dejar de ser de doble cara. Es muy fácil serlos y es muy difícil poder cambiar, pero sabemos que con Dios se puede cambiar. Si somos sal y luz de la tierra,
sabemos que tenemos que cambiar porque algo de nosotros ya no es de nuestra carne, sino que viene de Dios. Y pues sabemos que todos fallamos, que todos podemos enojarnos, todos podemos decir malas cosas, pero que eso no te haga pecar, sino que sí, que tu enojo no se convierte en ira. Y pues el resto de la semana dejan de ser doble cara. Ya, ahorita que mencionó eso, Bri, yo hice 2 preguntas. Me inspiré en mi amiga acá, que la verdad es que son preguntas que es bueno estarse haciendo uno como cristiano, ¿verdad? Dice, ¿estoy tratando de parecer buena persona por fuera o realmente estoy dejando que Dios cambie mi corazón por dentro? Y la otra es, ¿estoy viviendo mi fe de verdad o solo estoy aparentando? Eso es muy bonito también porque, bueno, esto de que Jesús vino a nosotros a enseñarnos la santidad del corazón, ¿verdad? No una santidad externa. Entonces también es importante cómo andamos en nuestro corazón. Hay santidad en nuestro corazón, ¿verdad? Porque a veces, pues, podemos andar como se dice, muy cambiaditos por afuera, pero a veces nuestro corazón tal vez ahí lleno de rencor. le estamos deseando el mal a nuestro prójimo. Entonces, es muy bonito esto de que Jesús vino a que nosotros andemos en santidad con el corazón y con el espíritu, decía Pablo, y en 1 Corintios 13:3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos hacer lo que sea a veces, también, tal vez para que nos miren, pero si no hay amor en nuestro corazón, de nada nos sirve, ¿verdad? Entonces es muy importante que en nuestro corazón haya santidad y esté lleno del amor de Jesús. Fíjate que hablando ya eso de que hice Cecia del amor, o sea, yo en esta semana hablaba con mi mami y la pregunta que le hice, mami, le digo yo, o sea, ¿usted entiende? La pregunta es hacer todo con amor y no por amor. O sea, es una pregunta bien doble espada. Porque, o sea, cuando uno hace las cosas con amor, uno lo hace, o sea, como dice la palabra, como para el Señor. Bien, o sea, hacer las cosas bien. Porque vos no le vas a dar a alguien, o sea, algo a la mitad, algo solo porque sí. ¿Me entiendes? Cuando tú quieres a alguien, o sea, tú lo haces al 100. Entonces, o sea, uno lo compara con, en la iglesia. Yo lo hago con amor. Porque yo amo al Señor. Entonces hago todo lo que hago en la iglesia, lo que se hace, o sea, con amor, no por amor, en el sentido de que se puede decir por amor persiguiendo, ¿me entiendes? O sea, porque ahí estamos mal. Por obtener algo a cambio. Por obtener algo a cambio, correcto. O sea, solo porque me acepten, solo porque, ya terminé de agradar a esto, o sea, ¿me entiendes? O sea, sino que con amor, como para el Señor, con excelencia. Sí, así es. O sea, todo, como hablamos al inicio, todo va a depender de nuestra ley interior, ¿verdad? De cómo estamos aplicando la ley interna en nuestros corazones. Aquí Jesús también les dice que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La jota en el en la escritura hebrea no es una jota como nosotros la utilizamos, sino que la jota en la escritura hebrea es como un puntito de una i, es como una comita, como un tilde. Y la tilde en la escritura hebrea es como un trazo, es como la crucita de una T, es como la partecita de una L. Entonces, todo eso les dice Jesús. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. También dice la palabra que el cielo y la tierra pasarán. Mas su palabra no pasará. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Que incluso la palabra viene desde antes y eso es la verdad, eso se va a cumplir, eso va a estar ahí, eso se va a respetar. Entonces, por eso Jesús no vino a quebrar la ley, sino que vino a cumplirla. Él vino a cumplirla y a darle vida y a darle otros aires o sea, como Jesús vino a hacer la ley,
nosotros obtuvimos gracia de ser salvos, de que Él pagó por todo eso en una cruz para que nosotros podamos ser salvos. No sé si tienen comentarios ahí nuestros fans. Bendiciones, hermano Carlos. Bendiciones al hermano Carlos, a Checho, Han destacado al hermano Carlos. a Méndez Diego. No sé si quieren agregar algún comentario o algo que piensen de ese texto que acabamos de hablar. El pastor José Adán, que hoy no nos ha escrito. Bien, vamos al 19, ¿va? El 19. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Lo que os digo, dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Como les decía antes, qué feo es saberse la ley y enseñársela a la gente errónea, pues, para que ellos fallen. Y aquí nos está diciendo que dice, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Qué feo, pues, estar toda una vida. No, yo he leído básicamente el 19 se basa en lo que dices igual a lo que haces. O sea, que tus palabras asimilen tus acciones. Sí, porque imagínense que toda una vida sabiéndose la ley y enseñárselas a otro mal, y que después en el reino de los cielos nos digan, no, es el más pequeño. O sea, ya, vaya para aparte, ya lo último. No, agarra la última fila, papito. Incluso ni en la última silla puede ser. Porque me imagino que las personas que enseñan mal la palabra van a tener su consecuencia, van a tener su castigo. Pero hay de aquellos. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Queremos tener coronas nosotros en los cielos. Amén. Hablemosle de Cristo a otras personas, pero hablemosle bien. Desde la Y palabra. hay que decir, y que lo que hablemos sea un reflejo de que lo estamos cumpliendo. Porque qué feo es que a todos nos pasa que desviamos, nos caemos, nos levantamos, pero lo importante aquí es estarse levantando. Dice la palabra que 7 veces cae el justo y 7 veces se va a levantar. 8, 9, 10, 20. 7 es 70 veces 7. Entonces, estamos hablando de que lo importante es volverse a Cristo. Y que la gente cuando nos vea a nosotros diga, no, está bien, yo quiero ser como esta persona. Gracias por esa palabra que están dando. Como les decíamos al inicio, nosotros no hacemos esto para ay, qué bien se miran allá con micrófono, y que no, lo hacemos esto para que alguien que necesita, si una persona que esté viendo recibe una palabra y que es tocada por el Señor, es suficiente para nosotros. Y eso nos lleva otra vez a la sal. O sea, que así como la sal le da sabor y ¿cómo? Preserva, o sea, nos lleva nuevamente ahí, pues, o sea, lo que digas, tus acciones tienen que asimilar tus palabras, porque la sal purifica, preserva y elimina bacterias. Así es. O sea, Limpia. nos lleva lo mismo, limpia. Dice de nuevo aquí el 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Porque toda esta gente pensaban que los fariseos tenían ganado, pues, el reino de los cielos. Porque, pues, por lo que enseñaban, y o sea, se suponía que ellos estaban bien, pues. Pero como Jesús conocía el corazón de las personas, y a Jesús no lo podían engañar con apariencia. ¿Qué pasaba ahí? Ahí les decía, si no es mayor la justicia de ustedes que la de los fariseos, porque eso era lo que ellos creían, no van a entrar en el reino de los cielos. En Mateo 23:13 dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes, ni tampoco dejan entrar a los hombres. Estos eran hombres injustos, eran hombres insensatos, eran hombres hipócritas. No había justicia en ellos. Por eso Jesús recalca de que si no es mayor la justicia de ellos que la de los fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos, porque los fariseos no lo hacían de la manera que era correcta. Yo creo que con estos temas, ¿verdad? No terminamos, ¿verdad? Porque, o sea, son tan extensos, pues, y... Que de un versículo desmenuzas tanto. Sí, nos enseñan tanto, pues, estos temas. Bri, ¿no hay alguna bomba que tirar? Una cachetada espiritual ahí. Dejemos de ser hipócritas. Sí, o sea, hablaba con un pastor allá de Honduras y me decía que el evangelio no es de, que aquí, que yo soy esto, lo otro, sino que el evangelio es sencillo. Y a veces nos olvida de que en un mensaje, que el Señor te bendiga, que en orar por alguien, que llevarle una comidita a alguien que lo necesita, que llevarle un abrigo a alguien, eso es evangelio. O fíjate que también va con las acciones, porque a veces toda la gloria es para Dios, ¿verdad? Uno ayuda a alguien, habla con alguien y de repente, ¿verdad que usted va a la iglesia? Se le nota. Oíme, o sea, Sí. cuando uno le dice algo así, qué orgullo, qué alegría, porque, o sea, uno no es que sea perfecto, pero trata de seguir la luz. Claro, así es. Y o sea, la ley está y lo que a nosotros nos compete como cristianos es cumplirla. Van a venir más podcasts de esto porque todavía no. Parte 3, coming soon. Quizás no vamos a darnos abasto con Mateo porque, o sea, son tantas palabras, tanta información. Pero lo que sí sé es que el Señor va a obrar. El Señor va a obrar tarde o temprano en nosotros como en ustedes. Eso es así. Pero lo importante es cumplir la ley en nuestros corazones. Cumplirla. O sea, si la ley dice que debemos de ser obedientes a nuestros padres, hay que ser obedientes. Si la ley dice que debemos de ser obedientes en nuestra iglesia, hay que ser obedientes. Si la ley dice que debemos de someternos, hay que someterse. Si la ley dice que debemos de diezmar, hay que diezmar. Si la ley dice que hay que ofrendar, hay que ofrendar. Si la ley dice que ayudemos, que amemos a nuestro prójimo, hay que amar a nuestro prójimo. Que si nos dan una Sí. cachetada, poner la Porque el otra. que si lo aborrece es homicida, dice la Biblia. Es homicida, ¿y es de qué? El siguiente viernes vamos a hablar, Jesús habla acerca del enojo, de la ira. Mateo 5, 21. Mateo 5, 21. Estudianlo un poco. Ténganlo listo. Yo sé que todos somos enojados un poquito. Y Se nos sale el en Pedro esa, que en llevamos esa dentro. área, en esa área, ¿ves? Vamos todos, Jule. Mi internet se corta un poco, dice Rosmary. La verdad Es el internet de acá. Sí, yo creo que es el sí. internet que se nos está... somos nosotros. Sí, somos Entonces, nosotros, hermano. pero el próximo viernes vamos a tratar de mejorar nuestra señal, Vamos a implementar Nuestro- ahí, nuestro mejorar. audio. Cositas, sí. Entonces, ténganos ahí. Paciencia. Un poquito de paciencia, hermana Eh, Maru. Bendiciones. la Gracias por paz de conectarse. Cristo. Gracias por dijo. ver. Que la paz de Cristo inunde nuestros Y- corazones. Gracias por estar con nosotros en qué. The Faith Voices. Las voces de fe. Vamos, que se despida Bri con Hay algo. que traer. Va, No, que- espérame un ratito. Espera. Vamos a ver. Alguien que se Pero va a ahorita despedir. vengo, hablen ahorita. Vamos a ver, despídense. Deseenle Dios un- le bendiga, Dios le bendiga. Nos vemos el Dios otro les bendiga. viernes. Los esperamos el otro viernes. un Estudien. excelente Nosotros fin de Mateo semana. Fin de 5:21. semana. Fin de semana. Vayan a la Vayan iglesia. a la iglesia, Cristo les ama. No sean hipócritas. ¿No? No sean doble caras. Hablen con sus acciones, no Eh, solamente con palabras. Cumplan la ley. Estudien la palabra. Que el Señor nos ayude. Oren y que el Señor nos ayude a todos. Porque todos porque fallamos y Sí. cometemos errores. Todos así estamos en Como una decían en la misma. Biblia, de todos los pecadores, Jesús yo nos soy el ayude. peor. Que Jesús nos ayude. Y
Que Los Cristo nos esperamos ayude. el siguiente. Ah. Los esperamos el siguiente viernes. Ya tenemos camisa oficial. Por si quieren, comprarnos la merch. Si nos quieren comprar la camisa. Tenemos camisa No, oficial. es broma. Ya la puedes traer. Y pronto nos van a ver con estas camisas, ¿verdad? Uniformados. Y también tenemos proyectos con este podcast. Así es. Vamos a ir a hacer proyección social, qué sé yo, ayuda a evangelizar, pero sí tenemos Nos proyectos. ayuda mucho cuando comparten estos Y lives, comentan. comparten, así más personas nos ven, nos ¡Dios les bendiga! conocen y nos escuchan. Dios les bendiga. Bye. Bye.